Hay una generación que está oyendo el eco del susurro de Dios fuera de la cueva diciendo, ¡sal de la cueva! Tantas narrativas tóxicas que son impulsadas por el smartphone. En ese mismo smartphone están escuchando un susurro. Quizás es Dios susurrando al corazón del que está escuchando ahora mismo. Si estás corriendo de algo, siempre terminas en una cueva. Cuando tienes una mentalidad de víctima, dices, yo no puedo cambiar hasta que esa persona cambie. Nos da una excusa por qué quedarnos estancados. Cuando algo nos pasa y estamos en depresión, corremos de ello. Yo creo que Dios quiere que vayamos a esos sitios profundos, oscuros, pero con la esperanza de Dios. Que están tomando cosas que Dios nunca les dijo que tomasen. Hay gente que les ha dicho que lo tomasen, hay expectativas de personas. Eso no es el llamado de Dios. Y sentí que el Espíritu Santo me dije, mira, me has dicho que harías lo que sea para seguirte. Y ahora te están pidiendo que te cortes el pelo y parece que es un sacrificio demasiado alto. Yo sé que aquellos que aprenden a ir bajo autoridad son los que finalmente Dios delega autoridad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Campus Pasión Podcast. Y creo que este va a ser un capítulo, un episodio que te va a poner los pelos de punta. Vas a disfrutarlo muchísimo. Te animo a sacar libreta, bolígrafo, porque hoy vas a tomar apuntes. Vamos a hablar acerca de cómo responder a la voz de Dios que te está llamando, salir del bloqueo en el que te encuentras y convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Y lo vamos a hacer de la mano de un hombre que yo admiro muchísimo. Es uno de mis mentores. Se llama Mark Joe. Para los que vivimos en el mundo hispano, Marcos Jove. Marcos, ahí está. Y cuando dices poner los pelos de punta, lo dijiste por mí, ¿no? Efectivamente. Marcos es alguien muy especial en mi vida. Él actualmente es el pastor principal de la red de iglesias a la que yo pertenezco, New Life. Sí. El pastor principal. Yo estoy en una comunidad en España que se llama Esencia y además es el presidente del Instituto Teológico Moody en Chicago. Y podría hablar de muchas cosas acerca de él, pero quiero señalar una que para mí fue muy importante y es que fuiste una inspiración para que yo me convirtiese en predicador. La primera vez que te vi, yo tenía 14 años. 14. Y tú estabas aquí en España. Uh-huh. Tienes una conexión muy bonita con España. Si quieres, luego lo cuentas. Y yo te vi predicar por primera vez. Tenía 14 años. Tú tendrías aproximadamente unos 35 años. Y fue la primera vez en la que yo recuerdo que dije, me gustaría hacer lo que ese hombre hace. Y hoy en día puedo decir que soy predicador por diversas razones, pero una de ellas porque fuiste una inspiración para mí. Gracias, Itiel. Dios usa, si puede usar un burro, me puede usar a mí también. Así que, y yo, mira, para aquellos que están viendo este podcast, quiero deciros también que Itiel, esto es importante porque a veces gente te ve en la plataforma, hablando en conferencias, pero yo quiero decir que estás arraigado en la iglesia local. Sí. Conectado, arraigado y uno de los ancianos en la iglesia local. Así que yo quiero que lo sepáis para que eso es importante. Es importante. Por lo de anciano es porque me ves porque viejo. Eres anciano. Pero involucrado aquí y creo que es importante que los que escuchan, los que te siguen un poco a través de redes sociales sepan eso, porque eso es importante. Sí. Soy alguien que no sabe vivir su vida cristiana si no es conectado con la iglesia local. Sí. Y eso es un apunte importante. Si estás siguiendo a un influencer, cantante, predicador, que no tiene una iglesia local, yo te diría que es un poquito peligroso seguir a alguien que no ama la comunidad, porque somos como Cristo cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces eso es importante. Y además de eso, también diría que estás con accountability, con ¿rindiendo cuentas? Rindiendo cuentas a gente a tu alrededor que has pedido
que vengan y que miren cómo está tu ritmo, tu matrimonio. Eso es importante y simplemente no me has pedido que lo diga, pero lo digo porque creo que es importante para integridad. Sí. Pues me gustaría en los próximos minutos, y como digo, van a ser minutos muy interesantes, saca tu cuaderno y bolígrafo ahora, que todos los que siguen mi canal puedan aprender directamente de ti algunos principios que cuando yo los escuché transformaron mi vida para siempre y se han convertido como en lemas. No puedo decir mantras porque eso es de otra religión, pero voy a decir lemas como frases de impacto que quedaron tatuadas en mi alma y se han convertido como en fundamentos sobre los cuales he construido todo lo demás. Y quiero que hablemos de algunas de esas frases. Y vamos a comenzar por la primera que da título a tu libro. Aquí está. Un libro que ha sido ya traducido al español, creo, que gracias a mi presión. Exactamente, exactamente. Y tengo que decirlo, porque esto lo sacamos en inglés hace tiempo, pero Itiel siempre me decía, oye, y en español, y en español, y en español, y mi ministerio es más en inglés. Pero por tu presión, lo sacamos en español. Venga. Pues estoy feliz. Y el título de este libro es Sal de la cueva. Y yo recuerdo la primera vez que te escuché decir esta frase. Sal de la cueva, hombre de Dios. Y me gustaría que nos hablases acerca de qué significa exactamente ese llamado a salir de la cueva. ¿Qué significa? Mira, y esto es no solamente para hombres, pero yo me acuerdo haber predicado hace años a un grupo de quizás 1,500 hombres de salir de la cueva. Después de ese evento había una línea de hombres larga y yo vi que Dios había tocado de una forma especial, de una forma profética, el corazón de esos hombres. Y algunos de ellos me estaban diciendo, oye, ¿has escrito algo? ¿Puedo entender más? Y yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Yo creo, Itiel, y en esta generación también, que hay millones de personas que por alguna razón u otra están en la cueva. La cueva es un sitio oscuro, es un sitio donde escapamos, un sitio generalmente lleno de ansiedad, depresión, aislamiento, a veces pasividad, a veces corriendo de responsabilidades, pero un sitio en el cual no estamos siendo usados por Dios. Y esto está basado en la historia de Elías y Dios le llama a salir de esa cueva. Ajá. Y yo creo que esa misma voz Dios está llamando a mucha gente en esta generación a salir de la cueva. Yo creo que hay muchos estancados por muchas cosas, pero el salir de la cueva significa sal, oye el susurro de la voz de Dios y lánzate al llamado que tienes por delante. Básicamente. Es interesante el contexto para los que quieran profundizar en la historia bíblica detrás de este libro. Es la historia de Elías después de tener ese encuentro con los sacerdotes de Baal y demostrar que el Dios verdadero era el Dios de Israel y hacer algo épico. De repente es amenazado por Jezabel y sale corriendo, lleno de miedo, y cae como en una especie de espiral de depresión, incluso diciéndole a Dios, quítame la vida, no quiero vivir. Y se va a una cueva, algunos teólogos dicen que era una cueva que estaba en el monte de Horeb, ese lugar donde Dios se encontró con Moisés, por ejemplo. Y allí él está deprimido, con ganas de morir, y Dios le llama hacia afuera. ¿Cómo crees que esta historia se conecta con lo que pueden estar viviendo algunos hombres o mujeres que están viendo hoy el podcast? Muchos de ellos quizá jóvenes, que sienten que están con ganas de
de morir. Sí. Y a veces no es literalmente ganas de quitarte la vida, pero sí morir al llamado de Dios. Decir, bueno, me conformo con una vida mediocre, Sí. insignificante, sin propósito. ¿Qué crees que significa esta historia para ellos? Yo creo que hay una generación entera que está luchando con lo que psicólogos dirían salud mental, pero yo creo que hay algo espiritual más allá de eso. Elías estaba luchando con los rollos en su cabeza. Era como si seguía escuchando la narrativa de mentiras. Has fallado, todos te han abandonado, la vida no ha resultado como querías, quién sabe si Dios te escucha, no tienes nadie que está contigo, estás solo, eres un fracaso, y esa narrativa estaba una y otra vez en su mente, una y otra vez. Incluso Dios le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y Tiel, cuando Dios pregunta algo es no porque no sabe la respuesta. Claro, claro. Él pregunta para que nos autoexaminemos. Ajá, ajá. Y yo creo que Dios le estaba preguntando, Elías, ¿por qué estás en la cueva? Y Elías le dice lo mismo, es que soy el único, todos te han abandonado, lo que he hecho no ha resultado en nada, estoy desilusionado, estaba escuchando la narrativa en su mente. Yo creo que tenemos una generación que tiene una narrativa del enemigo, una narrativa oscura que están escuchando, a veces que se está amplificando por lo que tenemos en redes sociales. Wow. Y ese nos está dando más volumen. Sí. A esas mentiras en nuestra cabeza. Y yo me encuentro con una generación entera que muchos están en la cueva. Jóvenes varones que sus madres vienen y me dicen, mira, no sé qué le pasa a mi hijo de 20 años, no sale de su habitación, está metido, está con ansiedad, no quiere hacer nada en su vida, pero yo hace años nunca oía eso, ahora lo oigo normalmente. Padres muy preocupados por los hijos que están en la cueva. Y claro, no es una cueva física, pero es una cueva emocional, una cueva espiritual, una cueva relacional. Y lo que me anima, Itiel, es que hay una generación que está oyendo el eco del susurro de Dios fuera de la cueva diciendo, sal de la cueva, sal de la cueva. Y yo siento que este es un momento donde hay muchos que están oyendo esa voz. Todavía están en la cueva, pero están oyendo el llamado, sal, sal. Y yo cuando hablo con ellos casi no los tengo que decir porque ellos han escuchado el susurro ya. Sí. Están dispuestos, pero no siempre saben cómo salir. De hecho, quizá este podcast es una manera en la cual Dios está susurrando sal de la cueva. Probablemente están viendo este podcast o escuchándolo a través de su smartphone. Sí. Y a través de ese mismo smartphone están consumiendo otras cosas que llenan su mente de esa narrativa tóxica de la que estás hablando. Sí. Narrativas que crean un sentido de invalidez o de competencia con otros, de conflicto con otras personas, que provoca adicciones sexuales a través de la pornografía, tantas narrativas tóxicas que son impulsadas por el smartphone, y hoy en ese mismo smartphone están escuchando un susurro, que no es Marcos o Itiel hablando simplemente en un podcast, quizás es Dios susurrando al corazón del que está escuchando ahora mismo, sal de la cueva. Y tú decías que no es una cueva física, pero es una cueva que se forma aquí, en la mente. Sí. ¿Puedes, antes de ir al cómo salir de ahí, puedes escenificar un poco más cómo se ve esa cueva en la mente de las personas? Porque alguno quizá dice, yo no sé si estoy en la cueva.
¿Cómo sabes que estás en la cueva? Sí. Bueno, yo creo que si estás corriendo de algo, siempre terminas en una cueva. Ok. La cueva de adicción, la cueva de la negligencia, la cueva de... Elías estaba bien metido en ministerio, había tenido éxito, Ujú. había orado y fuego de arriba había venido, había triunfado sobre los profetas falsos de Baal, pero la vida no salió como él esperaba, Ya. estaba desilusionado. Ok. Y a veces hay un trauma, quizás una relación que pensabas que iba a llevar al matrimonio, que iba a resultar y de repente se quiebra. Y a veces hay un trauma, de alguna forma, algo que os sucede en nuestra vida que nos lleva a correr con miedo. Correr quieres decir huir. Huir. Ok. Vamos huyendo de responsabilidad, del llamado, no queremos confrontar las cosas, entonces empezamos a correr. Y Elías corrió al desierto, corrió a escapar de sus responsabilidades. Y yo creo que aquellos que terminan en la cueva siempre están corriendo de algo, Ok. corriendo de heridas, corriendo con miedo de lo que Dios le va a pedir, corriendo porque en tu mente las cosas no han salido como iban a salir, corriendo porque ves otras vidas y dices, mira, mi vida no es así, y vas a la cueva, y la cueva, si oyes las palabras de Elías, están llenos de self-pity, de Autocompasión. autocompasión. Qué bien tu inglés, ¿eh? No, bueno, he leído el libro. Están llenos de autocompasión. Pobre de mí, yo no puedo, estoy aislado, estoy solo, no puedo ya, Dios no me puedes usar. Oye, mi vida, mira, este profeta que terminó apareciendo en el monte de transfiguración Sí. con Jesús. Ya. Este profeta, pocos había como él, pocos con tanto poder. Este profeta deja que la desilusión, que las mentiras le lleven a una depresión tan profunda que ya no tiene sentido su vida. Y está diciendo, tómame, mátame Dios, ya no quiero vivir. Está en una forma tan de depresión, porque ¿por qué caemos en la depresión? Porque cuando no tiene sentido nuestra vida, cuando estamos en dolor y parece que la única forma de escapar sería ya no existir, porque vamos a sitios de depresión cuando nos sentimos como si estamos solos y no hay nadie más en el mundo que nos entiende. Ahí estaba Elías, este hombre de Dios. Sí. Le llevó a la cueva está oscura, no tiene que oír nada, está solo con sus pensamientos. Y hay algunos aquí que estáis solos con vuestros pensamientos y es el sitio más peligroso. Estar a solas con pensamientos negativos, pensamientos llenos de mentiras, estar solo en ese círculo vicioso. Okay. Es un sitio muy, muy peligroso. Sí. Recuerdo esta frase que también se ha convertido en un lema en mi vida, que es la de Itiel renuncia a la mentalidad de víctima. Sí. Esto es algo que tú mismo me lo has dicho a mí. Sí. Y mientras estás hablando, lo estoy recordando, tal como lo estás describiendo, es como Elías estaba en esa cueva como una víctima. Sí. ¿Y qué conexión hay entre tener una mentalidad de víctima y quedar estancado en la cueva? ¿Cómo se conecta esto? Sí, el problema cuando tenemos una mentalidad de víctima es que él sentía como si era víctima de sus circunstancias, pero también de Jezabel. El problema cuando tienes una mentalidad de víctima es que dices, yo no puedo cambiar hasta que esa persona cambie o las circunstancias, así que nos da una excusa por qué quedarnos estancados. Wow. Y nos quedamos Toma estancados diciendo, mira, es que si mis padres serían distintos, es que si
mis amigos cambiasen, es que si mi novia fuese distinta, es que si mi iglesia tendría más fuego, y nos quedamos estancados pensando hasta que no cambien ellos, yo no puedo cambiar. Y Wow. nos da una excusa Ok. por quedarnos en ese sitio de pasividad. ¿Por qué estás así? Yo hablo con personas casadas. Bueno, ¿por qué parece que no tienes gozo? ¿Por qué estás en depresión? Es que mi esposa... Y ellos piensan, hasta que no cambie mi esposa, yo puedo quedarme en la cueva. Pero eso es una mentira porque te haces esclavo a las decisiones de otros. Wow. Y la palabra de Dios siempre nos lleva a tomar responsabilidad por nuestras propias actitudes, nuestras propias emociones. Esas son nuestras responsabilidades. No importa si otros están viviendo para Dios, no importa si otros están haciendo lo que deban hacer, eso nos pertenece a nosotros. Entonces, Elías de alguna manera estaba metido en ese pensamiento de autocompasión, victimismo, donde yo he estado. Sí, todos Yo he hemos estado estado ahí, todos. La culpa es de otros, Jezabel es muy mala, nadie me quiere, soy el único que real... ¿Y cómo confronta Dios esto? Porque yo veo que Dios es muy compasivo Sí. con Elías, pero es contundente, es como un papá que habla fuerte, pero habla con un susurro. Sí. Yo pienso que si no grita a Dios es porque no necesita gritar porque está cerca. Sí. Susurras porque estás cerca de alguien. Pero le dice algunas cosas bien contundentes a Elías. Y me gustaría que pudieses ayudarnos a conectar eso que Dios le dice a Elías con lo que Dios nos está diciendo a nosotros para salir de esa cueva donde nos sentimos víctimas y queremos morir porque todo el mundo nos ha fallado. Sí. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué ves ahí que podemos aplicar? Bueno, yo veo un par de cosas. Primero, es tan interesante que te acuerdas de la historia que hay un terremoto, Ajá. hay fuego, hay viento y Dios no está en eso. Yo me pregunto, ¿por qué hiciste eso, Dios? Yo creo que nosotros estamos esperando lo dramático. Queremos un trueno de los cielos, queremos un relámpago, queremos que algo de afuera sea retundente, que algo... Pero nos dice, y Dios no estaba en esas cosas. Las tres cosas, muy dramáticas. Y de repente, nos dice en hebreo, que algo casi imperceptible, un susurro, un callado susurro, y Dios estaba en el susurro. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo creo que a veces hay gente que dice, yo saldré de la cueva cuando esto ocurra, cuando eso ocurra. Lo que les saca de la cueva es cuando el ruido está apagado, cuando escucha el susurro, y yo creo que el volumen de su propia mente tiene que bajar y tiene que acercarse a la entrada de la cueva para oír el susurro mejor. Yo me acuerdo hace años, Itiel, yo estaba dando una charla. Me habían invitado a Valladolid, que es un sitio, y era interesante porque era un grupo católico que me habían invitado a dar una charla. Ajá. Y yo me sentí un poco como, bueno, esto va a ser... Los comentarios van a arder en este momento. Yo pensé, esto será interesante, pero no... Digo, bueno, Dios, yo voy donde tú me... Así que yo fui y había monjas y había gente, y yo les prediqué el evangelio y dije, algunos de vosotros no conocéis a Jesús, tenéis que venir, y vinieron adelante un montón de personas para entregarse a Jesús, que fue muy interesante. Fui andando por la calle a un bloque y
viene una persona, y yo estaba arrepentiéndome, perdóname Dios, porque al principio no quería ir a predicar a ese sitio, pero dije, perdóname Dios, porque tú puedes, donde me llames, predicaré, para que oigan las buenas noticias. Iba andando por la calle y vino corriendo una persona, corriendo. Dice, Marcos. Dije, ¿sí? Y dice, Marcos, ¿puedes orar que Dios me hable? Porque nunca he escuchado la voz de Dios. Y yo dije, le miré y estaba pero súper. Yo dije, no. Se quedó así. Yo dije, mira, yo soy padre. Como padre, yo conozco a mis hijos y no puedo imaginarme no hablar con ellos diariamente. Si tú eres hijo de Dios, Dios te está hablando. El problema no es que Dios no te está hablando, el problema es que no estás escuchando la voz de Dios. Yo voy a orar para que cualquier cosa que está impidiendo que oigas se te quite. Ajá. Y ese es el problema más grande. Yo sé ahora mismo que Dios te está hablando. Dios está susurrando, llamándote. El problema no es que Dios no te está comunicando. El problema es a veces que estás oyendo las voces en tu propia mente, en tu propia cabeza, en esos sitios y no escuchas el susurro. Hay que poner el volumen abajo de nuestra mente para escuchar el susurro de Dios en voz más alta. Pero esto alguno puede decir, qué poético, Marcos, acallar las voces y escuchar el susurro de Dios. Pero de manera práctica, ¿cómo lo hacemos? Sí. Mira, de manera práctica, yo diría, abre la Biblia, abre la palabra de Dios y empieza a leer de donde Dios te guíe, los salmos donde estés leyendo. Y di al Señor, Señor, quiero escucharte, háblame, las mentiras que estoy oyendo, te pido que tú pongas tu mano y quites las mentiras, Dios, quiero escuchar tu voz. Yo diría esto, mira, si una persona es creyente, generalmente Dios ya te ha estado hablando, pero has estado resistiendo. Dios no solamente nos dice una cosa una vez, nos lo repite, y generalmente son pasos de obediencia, pasos de rendimiento que hemos oído, pero porque son difíciles, lo hemos resistido. Así que yo pienso que la mayoría de las personas aquí, si Dios te ha susurrado, ya sabes lo que Dios te está diciendo. Es como que Dios te susurra para que escuches y pongas en acción algo, ¿no? Sí. Es como que susurra un plan también, como quizá no un plan muy, muy elaborado, pero te da una palabra, algo sencillo, porque a Elías le dijo varias cosas concretas. ¿Y cómo se conecta eso con nosotros? Eran pasos de obediencia. Por ejemplo, él le dijo a Elías, vete por el desierto de Damasco, vete por el camino que viniste. Muy específico, vete por el camino que viniste. ¿Por qué? ¿Por qué? Él podía haber vuelto a Jezabel por otro camino, pero dijo, vete por el camino de Damascus. ¿Sabes por qué? Yo creo que porque ese fue el desierto de depresión, el desierto del momento más bajo de su vida donde estaba diciendo, quiero suicidarme, toma mi vida. Yo creo que Dios quería que andase en ese sitio de trauma, en ese sitio de dificultad, pero con un sentido nuevo. No corriendo de eso, porque a veces cuando algo nos pasa y estamos en depresión, corremos de ello. Yo creo que Dios quiere que vayamos a esos sitios profundos, oscuros, pero con la esperanza de Dios. Wow, eso es muy interesante. Sí, y yo creo que Dios le dice, vete otra vez, y él fue otra vez a Jezebel. La otra cosa que le dijo a Elías fue, Elías, búscate a Eliseo. Hasta aquel entonces, Elías había
bueno, tenía la escuela de los profetas, pero en realidad Elías había funcionado solo mucho del tiempo. Sí. Era el super profeta, ¿no? Super profeta, yendo solo, Dios le dice, tú necesitas a un Eliseo. Vete y busca un Eliseo. Para quien no sepa, sería como un discípulo. Sí, un discípulo. Alguien que fuese con él, alguien a su lado, alguien que estuviese metido en esto con él. Ajá. La otra cosa que Dios le dice es, quiero que vuelves y quiero que delegues. Él había tomado responsabilidad política Ajá. sobre sus hombros y Dios le dice, mira, delega esto a este rey y delega esto a este otro, porque él había tomado cosas que Dios no le había llamado a tomar. Como demasiado peso. Sí, yo creo que Dios le estaba diciendo, mira, yo creo que hay gente que está a veces exhausto, no porque estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, pero porque has tomado cosas que Dios nunca te llamó a tomar. A ver, dale a esto porque esto me parece sí. muy, muy pertinente. Es decir, puedes estar cansado no porque hagas cosas malas, sino porque estás haciendo cosas buenas, pero que no deberías estar haciendo. Exactamente. Elías tenía un llamado muy específico de Dios, pero Elías había tomado cargas que Dios nunca le había llamado a tomar. Y Dios le dice, suéltalo, dáselo a este, dáselo a ese, yo tengo un llamado para tu vida. Los tiempos Itiel en las cuales yo he estado más exhausto, más sin energía, no son porque estoy haciendo las cosas a la cual Dios me ha llamado, es porque estoy haciendo eso y además estoy con cargas que Dios nunca me llamó a tomar. Y yo creo que cada persona, a veces por lo que otros requieren sobre nosotros, las expectativas de otros. Yo hablo con pastores todo el tiempo que están sin energía, están listos para dejar el ministerio, y cuando hablo con ellos dicen, es que es demasiado. Y cuando hablo me doy cuenta que están tomando cosas que Dios nunca les dijo que tomasen. Hay gente que les ha dicho que lo tomasen, hay expectativas de personas. Oye, puedes hacer esto, yo espero que hagas esto, yo espero que hagas eso. Y han tomado todo eso sobre sus hombros, pero eso no es el llamado de Dios. Son las expectativas de otros, y a veces hay que desalojarnos de esas cosas y decir, no, yo voy a hacer lo que sé que Dios quiere que haga, pero tengo que delegar, desechar, dar a otros la oportunidad para servir en cosas a las cuales Dios nunca me ha llamado. Y tú concentrarte específicamente en lo que Dios te ha llamado. Sí. Si alguien está pensando que eso de lo que se tiene que librar es su esposa, sus hijos, no, ese es tu llamado. Eso es tu llamado, eso no es parte de tu llamado, no. Pero Marcos, a ver si he entendido bien. 3 cosas le dice Dios a Elías. La primera es, deja de huir del trauma y transita a través de él, pero con una nueva mentalidad, ¿no? Es decir, si has estado huyendo, afróntalo de cara. 2, busca un discípulo, que en cierto modo es como decir, no camines solo. Sí, no camines solo. Estate con otros, o con otros. Sí. Y luego 3, delega y prioriza, es decir, quita cargas que están sobre tus hombros que no deberían estar allí. Sí. Y céntrate específicamente en lo que Dios te ha llamado a hacer. Sí. ¿Lo he resumido bien? Sí. La otra cosa que Dios le dice es que tu narrativa que tienes en tu mente no refleja la realidad de Dios. Ajá. Es tu propia narrativa mental. Okay. Por ejemplo, Elías dijo, todos te han abandonado, Dios. Yo soy el único que te está sirviendo. O sea, yo estoy solo. Todos los demás te han dejado. Y Dios le dice, mira, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. O sea, no, esa narrativa no es la correcta. Tienes una narrativa distorsionada por tu propia depresión. Okay.
todos te han abandonado, nadie. No, no, no. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, esa mentalidad que tú eres el único, él había dejado que su propia depresión Ok. hiciese una distorsión Ujú. en la realidad, Ok. pero no era la realidad de Dios. Y yo creo que a veces Dios tiene que cambiar nuestra narrativa mental a ser la de Dios, porque a veces vemos las cosas distorsionadas a través de nuestro filtro de depresión o de ansiedad, lo vemos distorsionado. Y Dios tiene que clarificar. No, tú no tienes la panorama divina. Eso no es lo que está ocurriendo. Ya. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Tú no eres el único que está sirviendo a Dios. Sal de la cueva, hombre. Sí. Dirige a estos que están listos para seguirte. Dios está haciendo una obra. Y Elías tenía que despertarse a la realidad de Dios. Leí algo que creo que confirma lo que estás diciendo y obviamente pues la Biblia una y otra vez nos habla acerca de la importancia de renovar nuestra mente. Sí. La vida cristiana no es solo arrepentirnos de lo malo, sino llegar a tener una mente como la de Cristo, Sí. pensar de una manera diferente. Estos neurocientíficos dicen que si tú cierras los ojos y te imaginas un perro, o si tú tienes los ojos abiertos y ves un perro, se activan exactamente los mismos neurotransmisores, imaginando Sí. o viendo. Es como si tu cerebro no supiese identificar bien la diferencia entre algo que ves y es real y algo que imaginas y no es real. Sí. Y tú nos estás hablando de que Elías estaba en una narrativa Sí. que era mentira, pero se había convertido en su realidad. Ahí está. Y él vivía en ese mundo interior que le estaba boicoteando Sí. el llamado. ¿Tú crees que nos está pasando eso a nuestra generación? Como que vivimos en esta narrativa falsa donde pensamos que algo es real, pero en realidad no lo es, pero nuestra mente es tan real. Y la pregunta sería, ¿cómo reconfiguro mi mente para renovarla y alinear mi mente con la mente de Dios para que yo viva la realidad de Dios y no esa realidad distorsionada? No sé si he hecho la pregunta adecuadamente. No, yo diría esto. Yo estoy totalmente seguro de que hay una generación que está luchando con una narrativa que es del enemigo y no es de Dios, y el efecto es meternos en una cueva y no vivir nuestro llamado y identidad en Dios. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la historia de Marta y su hermana? Sí, Marta y María. La narrativa de Marta era: estoy haciendo tantas cosas, estoy afanosa, hay tanto que hacer y tengo que hacer esto y nadie me está ayudando, y a ti no te importa, Jesús, porque no estás haciendo nada para decir a mi hermana que haga algo y que me ayude. Y estaba, mira, el Hijo de Dios estaba en la casa. Ajá. El Mesías, el que nunca ha tenido un principio y nunca tendrá un fin. El verbo está presente y ella está distraída con su ansiedad, y Jesús la dice: Marta, Marta. Oigo el suspiro cuando lo dice 2 veces. Cuando te dicen el nombre 2 veces, Marta, Marta, le dice: estás afanosa y ansiosa por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha elegido esa una cosa. ¿Y qué era esa única cosa? Solo una, no 2, 3, 4. María estaba a los pies de Jesús
escuchando su voz, su susurro. Wow. Estaba escuchando a los pies de Jesús, absorbiendo la presencia de Jesús y absorbiendo su voz. Una cosa. Tremendo. ¿Y sabes por qué una cosa es necesaria? Yo siempre lo explico de esta forma. Porque si el primer botón está bien, los demás botones se alinean. Ajá. Pero si el primer botón está mal, todos los demás botones estarán mal alineadas también. Y algunos estamos viviendo de esa forma. Tu primer botón, el botón de escuchar la voz de Dios, Ajá, ajá. de estar sentado y escuchar, absorbiendo su presencia, escuchando su voz, ese primer botón está mal. Entonces todo lo demás está mal. Y yo creo que con Elías era lo mismo. Él estaba escuchando las voces del temor, Sí. escuchando las voces del fracaso, y tuvo que ir a la cueva, escuchar el susurro de Dios, que Dios le corrigiese la mentalidad y Ajá. le dijese, mira, tienes un llamado, hay 7,000 que no se han doblado sus rodillas, vuelve a tus asuntos pendientes, arréglalo, deja de correr. Y tuvo que escuchar la voz de Dios primero para que su vida empezase a alinearse. Ajá. Y entonces yo creo que escuchar el susurro diariamente es lo más importante. Es como que la palabra de Dios, escuchar su voz Sí, a través de la lectura Sí. de la Biblia, la oración, la búsqueda de su Sí. presencia, es lo que tiene el poder de reconfigurar nuestras mentes. ahí está. Yo estudié no para ser predicador, estudié para ser ingeniero informático. Sí, Esa es mi titulación. sí. Y he olvidado muchas de las cosas que estudié en la universidad, pero aprendí algo muy fundamental, que es que los programas en un ordenador funcionan porque tienen un lenguaje, un código, el código de programación, Sí, que finalmente son unos y ceros, Sí. que son un lenguaje que le dice a la máquina lo que tiene que hacer. Algunos de esos lenguajes son programas que hacen cosas útiles Ujú. y también hay lenguajes que son virus Sí, que destruyen la máquina. Y yo siempre pienso en esto, en que el lenguaje, ya sea que venga de la voz de Satanás o que venga de la voz de Dios, lo que tú escuchas, lo que dejas entrar aquí, lo que libera esa palabra, ya sea verdad o mentira, va a reconfigurar tu cerebro Sí. como lo haría un programa informático en un ordenador. sí, sí. Y Tiel, yo creo que nos cuesta en esta generación porque estamos hiperconectados, pero súper desconectados con comunidad y a veces desconectados con Dios, Ujú. porque estamos tan distraídos con Mm, todo, estamos distraídos con pantallas, mm, de una forma que ninguna generación antes de nosotros ha estado tan distraído con información y pantallas. mm. Hay bueno que viene a través de esto. Algunos estáis escuchando este podcast a través de vuestras pantallas, pero también hay peligro muy profundo. Mm, Y creo que el apagar la pantalla, el ritmo de pasar tiempo callado a los pies de Jesús, como lo estaba haciendo María, mm. ese ritmo es vital para que podamos sobrevivir en este mundo, en una forma donde nuestra mente está enfocada, donde estamos viviendo estamos viviendo en el espíritu y viviendo de esa forma. La otra cosa también que no quería dejar de meter en esto es que Elías tenía asuntos pendientes. Ajá. Dios le había dicho qué hacer con Jezabel y Ahab, y él
él se echó a correr, Ajá. dejando sus asuntos pendientes. Y Dios le dice, vuelve a Jezabel, vuelve. Muchos de nosotros queremos no volver a estos sitios difíciles, queremos que Dios nos dé otra asignatura. O sea, Dios, mándame a otro lado. Pero quiero que sepáis que Dios muchas veces te manda a volver. A esos padres que les dejaste con palabras feas y difíciles, a esa exnovia que te portaste de una forma con muchas heridas, a esa persona que deberías pedir perdón, ese paso de obediencia que deberías tomar, son asuntos pendientes. Y yo creo que parte de la forma que salimos de la cueva es dejar de correr. Y ir a esos asuntos pendientes y obedecer lo que Dios está haciendo. Hacerte responsable. Exactamente. Mira, yo soy pastor en Chicago. Ajá. Y estamos viendo, pero cantidad de personas viniendo a Jesús. Cantidad. Hemos visto a más de 1,000 personas bautizarse en estos últimos 24 meses, la mayoría menor de 35 años. Pero he visto otra cosa ocurriendo también. He visto que hay cantidad de personas que por el miedo de lo que habían visto en sus padres, que están viviendo juntos y no casados. Oh. Y ahora que se están convirtiendo, yo les estoy, pero llamando, no dejes ese asunto pendiente. Y les he estado exhortando, mira, toma el paso que has estado evitando por mucho tiempo. Y estamos teniendo tantas bodas que no podemos con ellos, ¿eh? Hay docenas y docenas de bodas, tantas bodas que estamos haciendo lo que llamamos pop-up weddings. O sea, estamos diciendo, mira, después de la reunión nos juntamos en un cuarto y porque hay tanta gente. Mira, este domingo pasado una pareja se casó también. El chico dijo en su boda, invitó a gente que no, a sus parientes y tal, que no eran creyentes, y ellos estaban viviendo 15 años juntos, 5 niños, Ajá. pero sin casarse, porque no creían en el matrimonio. Ajá. Se convirtió, se bautizaron, se levantó y dijo, mira, yo estaba en una reunión y el pastor dijo, mira, si eres creyente necesitas casarte y dejar de fumar marihuana. Y él dijo, yo miré a mi novia y dije, yo estoy pero adicto a la marihuana y he estado viviendo contigo por 15 años. Y dejó, fue a casa, tiró su marihuana en el toilet y propuso a su novia y se bautizaron y se casaron. Wow. Pero he visto cantidad de parejas casándose. ¿Por qué? Porque cuando alineas tu vida con Jesús, ese primer botón empieza a alinear todos los botones que están ahí. Ajá. Y los asuntos pendientes que te quedan, que has estado corriendo, empiezas a tomar pasos para tratar con esos asuntos pendientes. Así que si me estás escuchando ahora y estás viviendo con tu novia, vas a decir, mira, no habría escuchado ese podcast. Mira, si estás viviendo, porque muchos lo están, y estás haciendo excusas, tengo que esperar a mejor tiempo, que tenga más dinero, un anillo mejor. Yo quiero que escuches este susurro. O sal de esa casa o cásate, pero rápido, de inmediato. No dejes ese asunto pendiente porque quizás en 5 años de ahora estarás diciendo, bueno, es que el tiempo todavía no es un buen tiempo. No dejes asuntos pendientes. No, tremendo. Vamos a tener que organizar una boda virtual con un montón de Ahí gente está. después de eso. Y mira, y si te casas y por haber oído esto, porque yo tengo cantidad de jóvenes, casi todos los domingos, mira,
casi todos los domingos hay alguien que me está viniendo y me están enseñando anillos. El domingo pasado una chica entró y dijo, pastor, mira, mi novio escuchó lo que dijiste y nos casamos, así que tantos se están casando. Así que si tú te casas, asegúrate que le dejes saber a Itiel, por favor, que en oíste comentarios, el susurro de Dios diciendo cásate y que has tomado ese paso porque no estás dejando asuntos pendientes delante de Dios. Y es interesante porque una generación que vive en pareja, tienen hijos sin casarse, muestran lo que nos estabas hablando, muestran una actitud de escape, sí, de huir de las responsabilidades. Porque finalmente el casarte, firmar ese papel delante del gobierno, la autoridad competente y hacerlo también delante de Dios, es decir, hey, asumo la responsabilidad en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, me hago cargo, ¿no? Sí. No, si viene un problema, no me escapo rápidamente, porque como no tenemos nada firmado, tú te vas por ahí, yo por aquí, y muchos dejan siempre esa puerta abierta y es una actitud de una generación que no quiere tomar riesgos, que no quiere comprometerse, que siempre está buscando maneras de escaparse rápido. Y Dios siempre nos envía a tomar compromiso. Y que tienen miedo. Algunos, hablo con ellos, nunca, no han visto buenos matrimonios. Ya. Tienen miedo de terminar como sus padres. Ya. Y yo siempre digo, mira, tú estás afectado por tus padres, pero eso explica un poco las luchas que tienes, las generaciones, pero no determinan tu identidad y tu futuro. Tú eres el que determina eso delante de Dios. Y Marcos, hay muchos latinos hispanos que nos están escuchando ahora que viven en países donde los índices de familias destruidas son altísimos. Sí. Muchos han crecido en casas donde no había un papá presente, sí. donde ese hombre dejó su semilla en su mamá, pero luego nunca se hizo responsable. Han estado en casas donde ha habido abuso, violencia, borrachera, y tienen miedo y dicen, si eso es el matrimonio, mejor me escapo de esto. Pero creo que hoy nos está recordando que Dios tiene un plan diferente, que podemos romper ciclos. Ahí está. Yo quiero recordaros que sois rompeciclos. Yo vivo en la ciudad de Chicago y tenemos lo mismo. Mira, tenemos tantas relaciones tóxicas, disfuncionales, adicciones, violencia, pero generalmente yo estoy retando a hombres, porque muchas veces son los hombres que no quieren tomar ese paso. Yo les digo, mira, después de un servicio tenemos miles de personas que vienen y después de las reuniones vienen para hablar conmigo si son pareja. Yo les digo, mira, yo te voy a preguntar, ¿estáis casados o no? Y si me dices si es mi fiancé, mi comprometido, ¿cómo dicen? Comprometido, el novio. Sí. Yo sé que eso es palabra secreta para decir que estamos viviendo juntos. Así que yo voy a preguntar, ¿y estáis viviendo juntos? Y si sé, yo voy a, de una forma muy simpática, voy a poner el hombro, voy a decir, ¿y quién es la persona que no se quiere casar? Y yo sé de inmediato porque la chica mira así o el chico mira así. Yo no tengo que preguntar porque sale rápidamente. Y mira, yo digo esto siempre. Yo creo que cuando tú vienes a Jesús, Él está rompiendo ciclos generacionales. ¡Wow! Y la primera generación de seguir a Jesús es el rompeciclos. Yo he visto generaciones de adictos, y alguien viene a Jesús y rompe el ciclo de adicción. Yo he visto ciclos de inmoralidad, de divorcio, de simplemente vivir sin casarse, pero viene alguien cuando conoce a Jesús, es un rompeciclos. Tiene que tomar un paso valiente. Y la primera generación es lo más difícil, porque lo de las otras generaciones te
es que te lleva, Sí. la corriente de esas generaciones te lleva. La primera generación tiene que decir, yo no multiplicaré este pecado generacional de nuevo, yo romperé este ciclo. Y cuando yo veo a sus hijos, por ejemplo, hace 2 semanas, una mujer me estaba explicando que su madre y su abuela a los 17 años dejaron la casa y se fueron a vivir con hombres. Ella dejó, se fue a vivir con un hombre, se embarazó y ella se convirtió. Y ella estaba orando que ella rompiese ese ciclo y tenía mucho miedo por su hija y su hija casi se va de casa. Ella oró y me enseñó a su hija. Su hija se fue cuando se casó y lo hizo bien, no se embarazó y ahora tiene una niña y está diciendo, mira, ese ciclo está roto para esta generación. Es decir, no solo salimos de la cueva por nuestra causa, sino por la causa de nuestros hijos, nietos y bisnietos, porque dejamos un legado. Sí. Lo que nosotros venzamos, de alguna manera, es camino allanado para nuestras generaciones. Exactamente. Estamos consumiendo el tiempo. Ha pasado rapidísimo. Yo creo que llevamos 1 hora. ¿Confirman 1 hora llevamos? Sí, yo creo que sí. Pero no quiero terminar sin... Bueno, tú siempre predicas más o menos 1 hora, ¿no? Es verdad. Quien me ve en YouTube lo sabe. Y 1 hora es solo la introducción. No, es broma. Es broma. Hay una frase que creo que nos viene muy bien para este cierre, que es una frase que yo te escuché y para mí fue de mucho impacto porque me puso incómodo, tengo que decirlo. Y creo que algunos que te han escuchado hablar ahora con autoridad se han sentido incómodos. Probablemente algunos dicen, ay, ¿por qué ese calvito en la pantalla americano de Chicago tiene que decir que me case? ¿Quién es él para decirme que me case? Como que cuando se trata de escuchar una voz de autoridad, dentro de nosotros se mueve la rebelión, el corazón rebelde. Yo recuerdo que estaba empezando a predicar después de encontrarme contigo cuando yo tenía 14 años. Dije, este hombre me gustaría convertirme en alguien como él, hacer lo que él hace. Empecé a tomar riesgos, de ahí surgió la resistencia, es otra historia que no voy a contar ahora. Y comencé a predicar con mucha pasión, pero con poca cabeza. Es decir, me iba más rápido la lengua que el cerebro. Aún hoy me va más rápido la lengua que el cerebro, pero voy mejorando. Eso dice Damaris. Eso dice Damaris. Y recuerdo, tú estabas por ahí en aquel momento, sin entrar en mucho detalle, yo cometí un error donde fui como muy salvaje, voy a decirlo así, en lo que dije. No tenía mal deseo o mi intención no era mala, pero no fui sabio, sonó como muy rebelde, como muy anti-autoridad. Y eso me metió en varios problemas y tú fuiste uno de los pocos que me llevó aparte, allí a un descampado, me pusiste la mano en el hombro. Yo tenía 17, 18 años en aquel momento y me contaste varias historias y dijiste esta frase y me gustaría que hablases de esto para terminar. Me dijiste, Itiel, tienes un gran llamado, Dios te ha llamado y vas a ser un hombre de autoridad, pero no puedes tener autoridad si no aprendes a estar bajo autoridad. Y nunca he olvidado esa frase. No puedes tener autoridad si no aprendes a estar bajo autoridad. Y creo que es uno de los principios más olvidados en mi generación. Por lo menos aquí en España generalmente se insta a los jóvenes a rebelarse. Sí. Se sospecha de toda autoridad, se le falta el respeto a los ancianos, a la policía. Nos reímos de los gobernantes, de los reyes. A veces esas autoridades han hecho cosas equivocadas y no han sido los mejores ejemplos, pero he visto cosas terribles de falta de respeto a la autoridad y
creo que nos va mal porque mi generación no está aprendiendo este principio y para mí fue muy importante escucharlo de ti. Y me gustaría que hablando a todos esos jóvenes que quizá nos escuchan, que tienden a la rebelión y tienen razones, razones para rebelarse, pero no es el camino, que les hables acerca de la importancia de estar bajo autoridad, aprender a esto. Sí, sabes, a veces gente dice, Jesús cada vez que oró, se sanaba gente. Cada vez que él decía algo, sucedía. Pero Jesús dijo su secreto, claro, es Mesías y está en perfecta conformidad con el Padre. Pero Jesús dice, no hago nada por mi cuenta, solo lo que el Padre me dice que haga. O sea, estaba en perfecta sumisión al Padre, en perfecta unidad con el Padre cuando andó por esta tierra. ¿Y por qué estaba en perfecta sumisión a la autoridad del Padre? Tenía perfecta autoridad. Nunca oró por nadie que no se sanó. Se sanaron de diferentes formas, porque estaba en perfecta unión con el Padre y bajo la sumisión al Padre. Y cada uno de nosotros, la autoridad, claro, a veces lo vemos como algo malo, algo distorsionado, porque hemos sido abusados, hemos estado bajo mala autoridad. Pero la autoridad es función de Dios. Dios ha puesto esa función. Y yo creo que te conté alguna vez cuando yo tenía 18 años, yo estaba en una iglesia de una tacha muy legalista. Okay. Y me habían pedido que enseñase un estudio bíblico. Yo tenía 18 años. Y el pastor me dijo a través de otra persona que antes de enseñar ese estudio bíblico quería que me cortase el pelo. Hasta hoy, ¿no? Sí, claro. En aquellos tiempos tenía un poco de melena, pero no mucho, no súper largo, pero sí, no así corte militar. Y yo me acuerdo que me enfadé porque dijo, mira, nadie me preguntó cómo estoy espiritualmente, si me siento llamado, si estoy lleno del espíritu, me están pidiendo que me corte el pelo. Estos legalistas. Y yo le dije al anciano que me había dicho, yo dije, bueno, quiero hablar con el pastor yo mismo. Y me mandó un mensaje a través de la secretaria diciéndome, una vez que te cortes el pelo, hablará contigo. Yo fui a mis amigos y les dije, mira, no voy a ir a esa iglesia ya, estos legalistas, estos están metidos en esto. Y hablé con otras personas y todos estaban de acuerdo, sí, estos legalistas, no lo hagas porque... Y estaba en mi cama por la noche y sentí como el Espíritu Santo me estaba hablando. Y sentí que el Espíritu Santo me dije, mira, tú me has dicho que harías lo que sea para seguirte, que irías a cualquier parte del mundo. Y ahora te están pidiendo que te cortes el pelo y parece que es un sacrificio demasiado alto. Y yo dije, bueno, fui. Yo estaba en la universidad, fui y a mi compañero de clase dije, córtame el pelo. Pero yo no corto pelo. Me dio el corte de pelo más malo en la historia del mundo, pero me corté el pelo y nunca me ha salido más. No. Me dio un corte, pero muy malo. Pero sentí como si Dios estaba diciendo, mira, te estoy enseñando algo. Y fui y hablé con ese pastor y le dije, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero quiero enseñar este estudio bíblico y me pondré bajo su misión. Y yo siento que eso fue un momento clave. Yo no estaba de acuerdo con ese pastor, pero a la misma vez yo estaba yendo a esa iglesia y me había puesto bajo sumisión a esa iglesia, a esa autoridad. Y yo creo que algo sucedió en ese momento. Yo vine bajo autoridad y creo que
viviendo bajo autoridad, recibía autoridad. Yo no creo que pudiese haber sido líder sin primero saber cómo ponerme bajo autoridad, aunque no siempre entiendo y esté de acuerdo. Y yo creo que hijos que vienen bajo la autoridad de los padres a veces no entienden y no están de acuerdo. No entienden. Mis hijos cuando yo les decía que no podían tocar algo que era peligroso, ellos no entendían y lloraban, pero ellos decían no. Y ellos sentían como, tú no quieres que me divierta, pero era algo peligroso. Ajá. Y yo sé que aquellos que aprenden a ir bajo autoridad son los que finalmente Dios delega autoridad. Y creo que muchas personas, cuando se saltan aprendiendo a estar bajo autoridad, sufren en áreas de su vida porque no pueden operar con una autoridad espiritual en su vida. Así que eso fue una lección poderosa. Y sabes, para decirte, yo sé que ese evento causó problemas, pero vi también en ti, Itiel, un espíritu que aceptó con humildad ese reprendimiento que te di con amor, pero lo recibiste. Y yo creo que fuiste y hablaste con personas después para arreglar las cosas. Y yo creo que esa actitud también te ha dado oportunidad para crecer en tu autoridad espiritual también que Dios ha dado a tu ministerio. Pues sí, y gracias por ser esa voz en aquel momento, que era un eco de la voz del Padre, hablándome con autoridad, pero con amor. Sí. Y creo que si soy lo que soy hoy, se conecta. Si yo miro hacia atrás 20 años, se conecta con ese momento y con otros, donde tuve que tomar decisiones difíciles, decisiones de renunciar al orgullo, someterme, ser humilde, y el fruto ha sido crecer en autoridad para hacer no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Sí. Gracias, Marcos, ha sido tremendo. Ha sido tremendo, Itiel, de verdad que sí. Estamos aquí en un monasterio, estamos en un sitio que era monasterio antes de 200 años atrás, así que... Ahora forma parte de nuestra comunidad. Sí, de nuestra comunidad. Tenemos un discipulado aquí y es un sitio, me encanta estar aquí en Cantabria haciendo este podcast contigo. Has venido de visita porque aquí tienes a tu familia también y quería aprovechar esta ocasión. Pero quizá la próxima vez nos vemos en Chicago y grabamos otro podcast. Venga, ¿cómo ves? Ahí. Lo habéis oído, ¿verdad? En Chicago de un rascacielos, el próximo podcast. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.